Del parágrafo 232, aprendemos la necesidad de la salvaguarda y promoción positiva del derecho y bienestar particular como algo a ser producido de manera universal y consciente. Esta producción universal y consciente en la filosofía del derecho de Hegel se da a partir de la intervención con el saber y el querer de la policía como política pública en torno, si se quiere así en términos sencillos, a la producción, a la promoción de la libertad como autodeterminación en la totalidad social, es decir, en todos los miembros de la sociedad civil, independientemente de su afiliación a este o tal estamento. El parágrafo, en la versión de imprenta, el parágrafo 233, dice lo siguiente. Esta es ciertamente solo una posibilidad del daño, pero el que la cosa no dañe en absoluto ya no existe igualmente más que como una contingencia. Tal es el aspecto de lo injusto que reside en tales acciones, por ende el fundamento último de la legitimidad de la pena policial. De hecho, interesantemente, en el curso de 1819-20 se establece que el fundamento del derecho policial es precisamente la previsión de lesiones al derecho al bienestar particular de unos en relación a otros por el uso, por el ejercicio de su propia propiedad particular. En este caso, se trata precisamente de que no quede como una mera contingencia el hecho de que el uso de la propiedad de uno no acabe afectando el empleo de la propiedad de otro. Aquí la policía como política pública tiene el destino de intervenir con previsión antes que puedan ocurrir estos daños. En el parágrafo, en la correspondencia del parágrafo con el semestre de 1822-23, en el escrito J, aquí se recupera de nuevo el ejemplo de la construcción de una casa que no debe afectar la salud, la comodidad de otros y debe construirse en orientación a la calle. Se agrega la idea de que en el ejercicio de esta propiedad particular, pues no se debe afectar el acceso, el uso a la localidad en relación al uso de esa localidad que pueden hacer otros propietarios particulares. Por ejemplo, en términos contemporáneos, se podría decir que el uso de una determinada propiedad particular, como puede ser determinada extensión de tierra, con el desconocimiento de parte del usuario de esta tierra, se puede acabar afectando el empleo de la tierra y del agua y del aire, por cierto, en la comunidad, aunque esto puede ser algo que queda fuera del alcance de la conciencia o de la previsión del propio usuario particular, es donde entra precisamente la policía como política pública, previniendo, ofreciendo esta información valiosa para no acabar afectando en el uso de la propiedad particular a otros y en este caso teniendo en cuenta precisamente el factor localidad, comunidad y medio ambiente. De hecho, una pequeña actualización de todas estas ideas del parágrafo 233, que por ejemplo, lectores contemporáneos de la filosofía del derecho de Hegel, como es el caso de Axel Honneth en el marco de la teoría crítica alemana, resalta la necesaria discusión sobre derechos sociales, más allá de derechos individuales, de derechos colectivos, comunitarios, ambientales, más allá de meramente derechos privados. Entonces, Axel Honneth argumenta a nivel histórico que después de la publicación, de la divulgación de la filosofía del derecho de Hegel, pues se han dado procesos y luchas sociales que han buscado precisamente en legislación tener acceso a mayores derechos laborales, derechos en términos, por ejemplo, de equidad de género,
Estas luchas sociales que se dan en la historia posterior a la filosofía del derecho de Hegel constituyen un nuevo contenido de trabajo, en este caso para Axel Hone, como para continuar de alguna manera con la arquitectónica de la filosofía del derecho de Hegel, por ejemplo, en torno a la concepción sobre la familia, la sociedad civil y el Estado, pero teniendo de manera intensiva en cuenta estas nuevas luchas, intereses sociales que a la fecha han redundado en que se hable ya no solamente de derechos individuales, sino también de derechos sociales, colectivos y ambientales. Finalmente, del semestre de 1824-25, como se encuentra esto consignado en el manuscrito Griesheim, me parece hay dos ideas bien interesantes que se pueden agregar a lo ya establecido. Por un lado, que establece aquí Hegel, que es en pueblos formados culturalmente o pueblos culturizados, en alemán, gebildeten Volk, donde surge esta conciencia de la necesaria atención al derecho y al bienestar particular de los unos en relación a otros, y que finalmente esto ya en la modernidad pues tiene que ver con aparatos de policía de política pública que ya tienen un diseño tanto institucional como determinados conceptos científicos y económicos para justamente de manera positiva promover el derecho y el bienestar de los particulares, de los miembros de la sociedad civil. En contraposición manifiesta aquí Hegel que pueblos no culturizados, en alemán Ungebildete Völker, manifiestan más crudeza en torno a los conceptos de derecho e injusticia. Entonces, como para establecer un pequeño comentario de ampliación, guiñando una posible crítica colonial a partir del propio pensamiento de Hegel o en torno sobre todo a las ideas históricas de Hegel que tienen que ver con el hecho de la superación del horizonte de la mera naturaleza para el advenimiento de la dimensión propiamente espiritual y cultural, como esto siendo algo que está mediado por el trabajo como transformación material de la naturaleza. Ese sería, me parece, uno de los motivos centrales de la filosofía, de la historia de Hegel, más allá, en efecto, del polémico y agudo tema del primado, o del supuesto primado más bien, de la civilización occidental o de la civilización europea. Por tal o cual idea cultural o práctica, material o técnica. Aquí me gustaría invocar a la figura de Lorenzo Boturini, un gran lector de Giambattista Vico, que precisamente Boturini hace la contribución científica a la fecha de ampliar el argumento de Vico en torno al desarrollo de los pueblos, desde orígenes salvajes, dentro de bosques y cuevas, hasta llegar a ciudades amuralladas con un gran desarrollo tecnológico y económico, incluso ya en guiño lo que va a ser la sociedad capitalista o el tipo de economía que se ve en Europa y de ahí al globo después de la revolución industrial. Que entonces Boturini, con esta concepción histórica de Vico, hace la exposición del desarrollo particular de pueblos mesoamericanos, septentrionales, como él los denomina, como son los náhuatl, como son los mexica, los texcocanos, los tlaxcaltecas, los mayas. Lo que hace Boturini es establecer la propia lógica de desarrollo interno de estos pueblos, desde sus orígenes selváticos, en cuevas, hasta llegar al elevado desarrollo cultural que tienen estos pueblos en su contacto, en el momento del contacto con los conquistadores españoles, junto con todo lo que resulta de este contacto violento entre dos culturas. Entonces, para resumir lo esencial de mi argumento de cara a una complementación crítica hacia la filosofía del derecho y de la historia de Hegel, que tanto para Vico
como para Boturini. Son evidencias muy claras y de hecho bastante materiales de la pacificación, de la educación, de la formación cultural de los pueblos hacia la dignidad humana, hacia la conciencia de la dignidad humana, del valor absoluto de la vida del ser humano, que este progreso hacia la dignidad humana se manifiesta en la historia de pueblos como los antiguos griegos, los antiguos romanos, y también en este caso los antiguos mexicas, los antiguos náhuatl. En estas dos evidencias culturales, en el enterramiento de los muertos y diversos rituales mortuorios, y por supuesto también la abolición de los sacrificios humanos. De hecho, el propio Boturini evidencia a partir de la figura de este gobernante texcocano arquetípico, Netzahualcóyotl, como precisamente un gran aporte, de hecho, en la historia de los pueblos nahuas, mesoamericanos o septentrionales, de parte de Netzahualcóyotl, es la abolición o tendencias institucionales que van apuntando hacia la abolición del sacrificio humano. Eso es algo que se daba en Texcoco como parte de la alianza que tenía este pueblo con los mexicas. Ahí se desarrolló, por así decirlo, ¿no? De manera particular una abolición, una tendencia progresiva a la desaparición de los sacrificios humanos dentro de los rituales religiosos de estos pueblos antes de la llegada de los españoles. Entonces, bueno, por ese lado, a partir de Boturini, de Vico, se podría establecer a Netzahualcóyotl como un posible análogo histórico, cultural a la figura Solón de Atenas. Entonces, bueno, en todo momento se puede conocer que este tipo de fuentes, como Boturini, y de hecho los códices o vestigios arqueológicos o culturales varios, pues fueron conocidos en Alemania y en Europa. Después de la publicación de la enseñanza de la filosofía del derecho de Hegel, igual de sus cursos de filosofía de la historia. No queda fuera discusión que los argumentos hegelianos en torno al desarrollo de la eticidad griega, romana, de alguna manera se podrían ampliar para establecer el desarrollo de la etnicidad de pueblos como los mexicas, mayas u otros pueblos, digamos, entre comillas, prehispánicos. Y todo esto, a final de cuentas, también teniendo que ver Vico, Boturini y Hegel, teniendo en cuenta que un gran motivo de exposición en el desarrollo de los pueblos o en la exposición del desarrollo de la totalidad de los pueblos en la historia universal es justo el arribo a una idea de dignidad humana como se encuentra en la praxis de Netzahualcóyotl, como se encuentra en el Evangelio de Mateo, en la historia del cristianismo, o en codificaciones políticas, como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues que es producto ahí de los choques violentos entre clases sociales en la Revolución Francesa. Un último comentario de mi parte a partir del semestre de 1824-25, que establece Hegel en la consignación de Grisheim una necesaria atención a la salud en torno al ejercicio de la propiedad particular o propiedad privada. De hecho, aquí textualmente se dice: para nosotros la salud de otros es un derecho más importante que el ejercicio de una empresa. Entonces, bueno, esto sería bien interesante y relevante para la elaboración de una crítica al capitalismo contemporáneo, incluso en este caso a partir de la filosofía del derecho de Hegel.